el grupo de Psicología Social. Estamos conformados por mi compañera Paola Andrea Arbeláez, Lady Marcela Medina y quien les habla, John Delgadillo. El día de hoy vamos a trabajar sobre un panel referente a unas lecturas que tuvimos para este corte, que es la evolución histórica de la psicología social. Aquí encontramos 3 lecturas. Cada uno de nosotros se profundizó en una, aunque los 3 tenemos conocimientos de las mismas, y cada uno va a dar su opinión sobre cada una de las lecturas. Vamos a iniciar con nuestra compañera Lady Marcela para que nos cuente qué le pareció la primera lectura. Bueno, buenas noches para todos. Frente al contexto de la lectura, pues me parece muy interesante porque es importante conocer el papel del psicólogo social frente a la realidad contemporánea de Colombia, ya que enfrenta diferentes problemáticas sociales que requieren la intervención de los psicólogos como tal. El psicólogo como profesional puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Para todos es claro que vivimos en una sociedad que tiene muchas falencias a nivel de conductas. Podemos ver ejemplo en países como Estados Unidos, las personas que se salen de control, un momento de ira y no piensan en las personas que están en su alrededor, sino que al contrario atacan o agreden a estas personas. Adicional a eso, se puede intervenir en una prevención y en un tratamiento de la violencia que ha sufrido por décadas no solo en Colombia, sino, pues como lo dije en un principio, a nivel mundial. El psicólogo social tiene como fin desempeñar diferentes habilidades que ayuden a la sociedad a reconstruir todas esas ideologías o ¿cómo se llama? Como toda su historia, ayudarla como a recopilar toda esa información. ¿Para ti fue clara la lectura? ¿Pudiste acogerla fácilmente? Sí, adicional que aparte de la lectura, se profundizaron en muchos temas que ayudan como a entender un poquito más cuál es la base de la psicología social. Realmente para mí no era como tan amplio esa parte y logré comprender que el comportamiento humano se basa también en las personas que están en su entorno, en su alrededor, que les permite no solo formarse como persona, sino a que aportemos para una sociedad mejor. Paola, ¿te gustaría darnos algún aporte sobre esta lectura? Bueno, sí, quiero hacer una intervención ahí. Pues una de las preguntas que nos hacían frente a las 3 lecturas era como estudiantes, cómo nos habíamos sentido leyendo pues el texto. Personalmente me pareció una lectura que, pues bien es cierto, es importante para nuestro proceso de psicólogos, independientemente la rama en la que nos vayamos a especializar. Fue una lectura pues como poco cautivadora y más bien de un lenguaje muy técnico para mi gusto. Es una lectura que bien es sabido, pues es un ensayo prácticamente que explora el significado y la importancia de la praxis científica en la investigación o el conocimiento de, de nuestra formación como psicólogos, ¿sí? Pero a su vez su mensaje es muy técnico, ¿sí? No es una lectura muy, pues muy amigable para lo que estamos iniciando en psicología social, ¿sí? Comprendo. Digamos que algo que yo abonaría a ese punto es precisamente eso. A mí me cautivan más las lecturas como más recreativas, ¿sí? Esta lectura para mí fue un poco, pues no fue demasiado técnica.
y pues a pesar de que estamos en un proceso de formación, sí me costó un poquito entenderla, pero digamos que la ventaja es que al leerla y al volverla a leer para entenderla, siempre seguían como las ganas de seguir aprendiendo sobre el tema porque es un tema que abarca demasiado y que para nuestra carrera y nuestro rol como psicólogos va a ser demasiado importante. Lady, la lectura hacia dónde te transportó. Bueno, realmente la lectura, como les había indicado, me hizo tener como mucha conciencia realmente de la importancia que tiene la psicología social en las comunidades. Eh, Vemos como muchas culturas se van dejando de lado, dejando como esas partes bonitas que tenemos actualmente, porque pues todo va cambiando, todo va transformando, y los jóvenes hoy en día no tienen esa sensibilidad emocional de adquirir esa empatía frente a muchas culturas que hace que también la comunidad y la sociedad se transforme. Perfecto. Y te gustaría compartir con nosotros como lo que te dejó la lectura, como aprendizajes de vida, o qué te deja, qué te marcó de esa lectura. Bueno, dentro de la lectura, más allá de la lectura, eh, estuve en la participación de uno de los IPAs y en él proyectaron un video que realmente me hizo como aterrizar un poquito más la idea, porque pues sí, las lecturas son bastante complejas y como les dije, para poder entender la finalidad de estas, pues tuve que acudir a otras lecturas. Me hizo aterrizar la idea como les digo, la importancia de la sociedad y cómo muchos de los factores externos impactan en la personalidad hasta de nosotros mismos, cómo eso transforma nuestra forma de ser, cómo sentimos empatía hacia el otro. Exacto. Paola, ¿quieres decirnos qué te dejó la lectura? Sí, mi posición en relación con el tema abordado, como la objetividad, la subjetividad o la relación entre la ciencia y la sociedad, es un tema pues de debate que pues lo vimos en en las tres lecturas. Considero que está pues relacionada en cuanto al conocimiento científico y pues de la sociedad o de la humanidad en este momento. Y también, pues, por toda esta parte como tan técnica, ese concepto también puede llegar a ser como tergiversado por falta de pronto de información o de conocimiento que tengamos como para un beneficio propio, ¿no? Es más como, pues bueno, es de acuerdo a la opinión o al concepto que bien sea lo asumamos como estudiantes de psicología o personal, ¿cierto? Perfecto. Bueno, yo creo que podemos pasar a la segunda lectura, pues que fue la que yo estudié. Ella nos habla sobre la constitución de la psicología social, la crisis de la psicología social. ¿Listo? ¿A qué vamos con esto? Bueno, lo decía inicialmente, para mí estas tres lecturas fueron bastante técnicas, pero pues cada una pues veo muchas cosas para aprender y pues de formación de mi carrera, ¿no? El objetivo principal para mí en esta segunda lectura era enseñarnos las bases y los conocimientos de la Constitución y la crisis de la psicología social. Entonces, pues como que en eso me basé para, para mirarlo en mis experiencias o para mirarlo cómo puedo aplicarlo a mi vida. Eh, no sé si me desvió un poco del tema, pero pues para mí esta lectura me ayudó mucho o me puede ayudar mucho a buscar un equilibrio mental, ¿sí? Obviamente, pues a adquirir conocimiento para mi formación, para poder ser un líder transformador, para poder ayudar en muchas áreas a diferentes personas que la verdad no conocen de este tema, no conocen de psicología
y como quitarnos esos tabús, esos parámetros de que la psicología es solo para quien la estudia. Todos deberíamos de tener bastantes conocimientos sobre ciencia y sociedad, ¿sí? Porque pues todo esto nos lleva efectivamente a transformar la sociedad, a transformar cada sitio, a transformar cada persona y pues a podernos alimentar de conocimiento. No sé si alguna de ustedes dos pues esté de acuerdo con mi idea. Sí, de acuerdo. Pues por mi parte lo estoy porque sí es una construcción como para no solo el conocimiento personal, sino pues también profesional, científico, pues también nos aporta como esa importancia que podemos llegar a darle a la relación de ciencia y sociedad, ¿no? Porque ellos hablan mucho de la evolución como de la ciencia de la tecnología, pero de la mano, pues, de lo que somos ahorita, una sociedad, en pro de un bienestar, ¿no? De progresar con estas dos, pues, como con estos dos ítems. Digamos que al punto que me transformaba, que me transportaba esta lectura era a mi diario vivir, o a lo que hacemos siempre, o a las decisiones que tomamos, por quién votamos, qué elegimos, hasta qué nos ponemos. Todo es una decisión de conciencia de nosotros mismos. Entonces, a eso va de buscar la estabilidad y el conocimiento entre lo científico y lo social. Sí, de acuerdo. Y ahí como para complementar esa parte, pues también es importante ver que también nos ayuda como a comprender ese vínculo que tienen los pensamientos con los sentimientos y nuestros comportamientos, que eso me parece como parte fundamental de una sociedad. Lo que yo puedo decir que a mí esta lectura me dejó fue pues aprender a reflexionar, bastante conocimiento y bastante por aprender todavía, al conocimiento de conceptos y a mi formación profesional, que es lo más importante pues en estos momentos. No sé si alguna quiera compartir que le dejó esta lectura. Si no, podemos pasar al tercer punto, que lo tiene mi compañera Paola Andrea. Perfecto. Bueno, la lectura que yo abordé, pues inicialmente, fue la de una reflexión sobre el metasentido. Pues viene de la mano de lo que hemos venido hablando y, y vuelvo y menciono, pues fue una lectura pues bastante como complicada para lograr digerirla. Em, en esta lectura básicamente presenté como dificultades o encontré dificultades como la complejidad de algunos de los conceptos y argumentos presentados que requieren de un conocimiento previo en el tema o en la consulta pues de otras como fuentes o referentes bibliográficos como para poder entenderla un poco más, ¿sí? Otro factor fue el estilo pues, del texto. Es es bastante denso, requiere pues, de concentración, de atención, como para no perder como el hilo del tema. Y de pronto, no sé, por lo que nos concentrábamos más solo como en leer esas páginas específicas, si hubo como una falta de información adicional o como para comprender términos que menciona la lectura, ¿sí? Em, pues básicamente esta lectura, como ya lo había mencionado, habla del metasentido y de la praxis científica, que es el significado y la importancia en la producción del conocimiento. Eh, a través de eso, pues se exploran componentes como la teoría, la observación,
la experimentación y la reflexión crítica que tenemos como seres humanos, ¿sí? Y pues en este caso como psicólogos en formación. ¿Qué más les comento aquí de esta lectura? Noté algo que mencionaba del autor, pues, con referencia al texto, y era que, o sea, él habla como de esta exploración y el significado de como un proceso riguroso con tres pilares que son la observación, experimentación y reflexión crítica. También él discute como la relación entre la ciencia y la sociedad y asimismo la objetividad y subjetividad de esa producción del conocimiento en varios temas relevantes para la filosofía. Y pues adicional a la praxis científica. No sé ustedes si quieren agregar algo más. Pues lo primero es, lo que yo quisiera agregar es que de las tres lecturas, sí, a pesar de que pues me pareció muy completa, me pareció también pues un poco difícil y pues como vemos, como tú lo estabas explicando, no es un tema fácil de digerir. Sí te quería hacer una pregunta y es como si tuvieras que definirlo en una sola cosa, ¿qué es lo que te llevas de esta lectura para tu vida? Bueno, pues es algo que hace parte de nuestra formación en este momento, ¿cierto? Como lo mencionaba, o sea, independientemente la rama en la cual nos vayamos a especializar, pues se resalta como la importancia en cuanto a la psicología de social o comunitaria, ¿cierto? Si quisiéramos manejarla más como a nivel de investigación. Personalmente, pues no es un tema que me apasione, ¿sí? Porque me inclino más como por una parte o una especialidad más enfocada a la parte clínica, ¿sí? Sin embargo, obviamente es constructiva para este proceso, ¿sí? Pero sinceramente es algo, no es una lectura o un tema que me apasione. Lo recibo, Al conocer. lo estudio, obviamente, para la formación, pero no es algo que me apasione en esta parte, ¿sí? Ok. Lady, ¿quieres compartirnos algo sobre algo que te haya dejado esta lectura? Bueno, pues como lo decía la compañera Paola, pues fue un tema bastante denso. Yo creo que de las tres lecturas fue como el tema más duro de procesar como tal. Pero sí, pues me pareció bastante importante porque pues profundizamos sobre todo orientado a la psicología que analiza el comportamiento de grupos, cómo este trasciende en muchos factores que vemos que alteran una sociedad, como por ejemplo en Colombia. Muchos de las personas han sido afectadas por la violencia que tenemos actualmente en Colombia, como lo fue el conflicto armado en su momento, y yo creo que ese fue uno de los principales pilares que impulsó a que la psicología social interviniera en todo este proceso de transformación y sensibilización de todo este conflicto armado. Ok. Bueno, de estas tres lecturas, yo pues tomé como unos aportes, quiero decírselos, y si ustedes quieren decir que alguno no es aporte o sumarle alguno de sus aportes, pues bienvenido sea. Yo dije que los aportes que me va a brindar estas lecturas han sido el conocimiento, pues que es el conocimiento para nuestra formación, para nuestra carrera, aplicación en la vida diaria, en lo personal, comprensión de lectura, porque sí, obviamente acá es donde uno se da cuenta que sí necesita seguir leyendo, sí necesita seguir indagando estos temas y a pesar del no gusto, sí necesita seguir teniendo lecturas un poco complicadas para tener más comprensión y poder entender más. Y formación. No sé si alguna quiera agregar algo más.
Lo que pasa es que este tipo de lecturas como que lo forzan a uno a investigar un poquito más bien. Esta palabra Sí, no está como dentro de mi léxico, dentro de mi vocabulario, ¿a qué hace referencia? Un video, un artículo, nos ayuda a ir un poquito más allá y no quedarnos como la información que nos suministran en esas lecturas, sino como a indagar. Y eso nos lleva a consumir mucha información que nos va a aportar de manera significativa a nuestras carreras profesionales, independientemente la línea que vayamos a tomar más adelante. sí, de acuerdo. Sí, y obviamente tenemos que, lo que tú mencionas, Johnny, toca esforzarse y tenemos que, porque no es solo leer el texto que nos está mandando una actividad, ¿no? Sino es sobre ese texto, ¿qué más hay detrás de esos textos, cierto? O sea, ¿qué más información? Si es una lectura que obviamente nos obliga a seguir investigando. Y lo importante es que acá, pues por lo visto, se logró el objetivo. Los tres, pues se ve que tenemos el conocimiento o que empezamos con las bases del conocimiento de lo que se está logrando. Y los tres, a pesar de que estuvimos de acuerdo en que no son como las lecturas preferidas, estamos dispuestos a seguir en el plan de conocimiento. Pensamos que esto hasta ahora lo estamos iniciando y pues tenemos la disposición, que es lo importante. Sí, de acuerdo. Cada uno creo que tomó el objetivo principal de estas lecturas, ¿sí? Lo importante es pues aplicarlo y pues seguir adelante con nuestro conocimiento. De acuerdo, así es. No sé si alguna quiera aportar algo más, tenga algo más por decir antes de finalizar este panel. Hay una lectura de Bocanegra que esa sí me gustó muchísimo. En realidad, pues fue una de las lecturas que, bueno, en realidad fue la única lectura que como que me arrastró y me gustó leerla. Eh, es una lectura, pues en realidad menos técnica, más de verdad enfocada a, a lo que yo tenía de expectativa con el curso de psicología social. No sé si ustedes opinan lo mismo, si de pronto fue, o sea, hablaron ahí más que todo del rol del psicólogo en Colombia y pues fue algo que recalcó mucho como el tema de las comunidades, de los grupos sociales, de la vulnerabilidad que atravesamos y de la problemática que atravesamos actualmente. No sé ustedes qué opinan de esa lectura. Esa me pareció súper chévere. Sí, porque es una lectura muy real. O sea, nos lleva a la vivencia diaria, a lo que se vive día a día y a lo que pues en sí se esperaba en un futuro, ¿sí? Desafortunadamente ha sido muy difícil y muy complicado el tema de la educación, de la no violencia, de las ayudas humanitarias. Entonces sí es tener esa lectura y prácticamente ver reflejado el día a día en estos momentos. Sí, sí, yo creo que fue una de las lecturas más empáticas que tuvimos por la cercanía de la misma problemática que tenemos actualmente, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, ese aporte estuvo muy, muy, muy interesante, Paola. Como los de ustedes. Bueno, pues yo creo que por el momento damos finalización al panel. Creo que las decisiones acá estuvieron, pues como que todos estuvimos de acuerdo en su momento y como que vemos el mismo objetivo. No hubo casi controversia. Entonces creo que podemos dar finalización. Muchas gracias Muchas gracias a a ustedes ustedes. por las respuestas a las preguntas y pues espero vernos pronto en otra Muchas actividad. gracias por el tiempo. Igualmente. Muchísimas gracias. Realmente fue una experiencia muy bonita. Creo que estos temas son bastante complejos y que queda mucho por aprender aún, pero ahí vamos
encaminándonos en este proceso. Así es. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.